Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan het karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo gestionamos salud de la EPSI Anas Guayú. Hoy con el tema de la semana y es sobre el Día Nacional de la Cefalea. El 19 de abril de todos los años se conmemora el Día del Dolor de Cabeza o cefalea en Colombia. La cefalea es la primera causa de consulta en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de los dolores de cabeza no están originados o relacionados con enfermedades graves del sistema nervioso central. Es muy importante que los pacientes que sufren de dolores de cabeza continuos, muy frecuentes, como la migraña, esas personas que dicen es que estoy estresada, estoy cansada, pero son muy continuos, los dolores de cabeza, pues necesitan recibir una pronta atención para tener un diagnóstico y tener un manejo oportuno y además exitoso. Y así se evitan pues complicaciones por el sobreuso de medicamentos. Para hablar más del tema, hoy nos acompaña la doctora Leilis Adriana Mendoza Calderón, coordinadora de gestión en salud de la EPSI Anas Guayú. Así que, doctora Leilis, bienvenida a este espacio. Watamar muy pushwa, anaya otsehoru, sao hapa gente putska, otioto costonte EPSI ka Anas Guayú. So, que 19, cari kashike y abril, es que rans. Huyawai, scarite, ayuri cefalea, mnakat, ay karatumashki guayú, yasulu goma en Colombia, te cefalea que es para hat kamai, ayuri su una toma guayús ni rejerra nomás, muy buen doctor. Sashin Organización Mundial de la Salud, que hiemreu kaimakuai pate, ay karatumashki guayú, watasarite, kanai hekara, menai hestra, chapawa, no le queta, en el caso skuai, pero no ni werri, no le queta, en el caso mal, watoma, te manca, pejeo, el guamoni, manca wasa. Uno pejewa huma no hot se nai este ayuri te sura karirueski este kanai het kawane wa roku e ha kargon wayu e kemun ke chira are enki are enski o une serhere santana mar huri mayewa wa hiya tomotra ari kareski anu wa mata doctor ka Leili Adriana Mendoza Calderón, coordinadora jurute achahas squai pa ana absolute EPSI ket Anas Guayú anaya otsa horu wa pontehenai hop na terkanuri ket cefalea mano iguanore. Bueno, doctora Leili, iniciemos con una primera pregunta. ¿Qué es la cefalea o dolor de cabeza como lo conocemos muchas personas? Para hatkarasaki rasmite doctor. Casa white cefalea kanuri hamos squai. Buenos días, gracias por la invitación a este programa. Mi nombre es Leilis Mendoza, soy médica especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud. Este 19 de abril celebramos en Colombia el Día Nacional de la Cefalea. Esta fecha se conmemora para dar a conocer que la cefalea es una dolencia que puede afectar a muchas personas y es incapacitante. La cefalea es un síntoma que hace referencia a cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza.
Es un trastorno común del sistema nervioso que aproximadamente la mitad de los adultos han padecido en alguna etapa de su vida y es la sexta causa de incapacidad en el mundo. Aunque la mayoría de las cefaleas no reviste gravedad, se debe acudir al médico cuando su inicio es brusco o muy intenso, cuando va acompañado de algunos síntomas neurológicos como la pérdida de la fuerza muscular, la alteración del lenguaje o está acompañada de fiebre. Anule hanay doctor ka wata mar hamay tor wanure cefaleca waneja ay ari eki waima kaskama ka shia namay stro wata sari wayu toro hiyeyu wata sari tra ataka namay suru ya woman kat pushwa ota sulu Colombia sulu makat pushwa shet ay pirokat mayen ya toma wayu saka het wanure kariros pushwa arret kananai no se mayen me que son na mar y esa cobra en como toma es por mayen bistoma es por hamon kuat pastoma terra antes ma no limpiado ta kuat pa mat sen ser wayu toma ir niki otamosia isas chiki noiki es por no jo en sama so otro wanure ka masenek doctor ko mauria arret ka pahire makat que terra no atapa kuhumoy no rir hawaran chiki te sakat para hana una mata hirje reis matruanoreka. La EPSI Anasguayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. EPSI Anasguayú, sotu sanjia kana irwana werku que pide que ni asulu gomma pushware y awana hakan hkararoxe awana hakana hkachu ete wane werkua iketa pushot casa ihakat pura herut ka pasuru moin te oficina kariru herut ka ihana hiao tenentao hir kan tamoy hitana tehnori puro tu sistema de salud puro goma en Colombia no que moin TPSI kat Anasguayú. Bueno, ya conociendo qué es la cefalea, también cuáles son los tipos de cefaleas que existen o que se presentan normalmente. Bueno, esa kirakat sementra doctora ka herrama inter wanure kat wanesia etapa suara tayari heyarar kasacheneriero. Existen más de 150 tipos de cefaleas, pero a grandes rasgos se pueden dividir en dos grandes categorías: las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las primarias representan el 90% del total, es decir, son las más frecuentes y son aquellas en las que el dolor de cabeza tiene unos criterios y características propias. Entre estas cefaleas se encuentran la cefalea tensional y la migraña, mientras que las cefaleas secundarias son la consecuencia de una enfermedad que cursa o se manifiesta con el dolor de cabeza y va asociada a otros síntomas. Anore hinek doctor ka moy watta maisari trowanurika eta sama ka 150 squat pashi papa otra arika reki maya he mauria chiakat pijamas mreu yo karmai weraha kat kanuri kar cefalea tensional o migraña monoy ari eki methods karmai tuaneiro ansanai he ayuri ekwanani ai su ekis toma eron kasante wanai tontos wantos nat san wayus toma kate Kamay en casa Wataro, Wikiru, Harayama, Karin, Shawamay. Vamos avanzando a esta hora de la mañana en esto que se llama Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anasguayú. Con nuestra invitada hablando de lo que es el Día Nacional de la Cefalea o Dolor de Cabeza que se conmemora este 19 de abril. Queremos saber también, doctora Leili, cuáles son los factores desencadenantes de la cefalea o los dolores de cabezas. Bueno, Sakira, Cascanay Heka o Hamakwat Pereka, tu Wanurika, Wanay Mauria, Hamakwat para, por ella. Existen factores de riesgos o desencadenantes de las cefaleas, entre los cuales se encuentra la herencia. Más del 80% de los pacientes migrañosos tienen padres o hermanos que padecen migraña. También tenemos en cuenta la edad. A partir de la pubertad y debido a los cambios hormonales, las migrañas son más frecuentes en las mujeres. Otro factor de riesgo desencadenante es el estrés. Influye de forma marcada en la cefalea tensional y en la migraña. Sobre todo porque el estrés
También va relacionado con la falta de sueño, que es otro factor que nos puede desencadenar cefaleas o migrañas. La alimentación va ligada a la presencia de síntomas como el dolor de cabeza. El consumo, la ingesta de alimentos como el chocolate, el cacao, la vainilla, los plátanos, los frutos secos, la comida chatarra, los embutidos, nos puede desencadenar un dolor de cabeza. También encontramos el consumo de alcohol, los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, algunos cambios climáticos y algunos fármacos también nos pueden desencadenar cefalea. Nare hanite doctor que wain te kasit que tai karaton kiwan wayu que roya puna ushin pura are inski ni nashi nuara yo para hen que naraura yo kanari que herencia puna ushin pura otam si wane nai henuyas nam toro yo kana neima ari rapo na ye yo kana mahaya na bne kakashi pana esanto na mo entrari kare ki otan hima ari que neima ari wan hap na moro are esnikis kamai awana has boy patto na iruka na are ro na mosari hon to otam si wane na chapaka na irona satar mo mato hame chukot makan wane pineki ro wane kasa tanai hat kan hot kan neketa mar antes tari kare ki sanai oto wane sanai ne kun makat que tra nasule terrai ro chocolate que que pein vainilla nasule uhot pura ana matos chon uno eka hososo entre limona kaspushware tres kush arakaha usha aikane kat kaya ro chatarra monakat kotten hari kasaka trekasho uran tera watten hari kase kasho in haka ishin kahachiran tera apasari ekina mo otamsia ekari ekistika sa nasure para ne perra isneki stomatia otatia awana hawagana kuai pawana hanare ropna nai ne hiyukan para na rikamen hiyukan isneki kakashi panai osuru porcent na kashi namantia mat salata mat nauri otamsia na wane suana hai chikoi patuma paga na puri na unu mai sama tem ona huru enken sama tanto no hai kai suru isneki stoma raya se sheke inara ari namoi niki nasule tra emira ro sheke porai namoi tra eke itra hutaren sut sin sha otam sitra apan kas pushuan ma ai siniki stum poras namoi mustakasit mankan iron ki wan wai. La inmunización previene enfermedades y defunciones por enfermedades prevenibles por la vacunación, tales como el cáncer cervicouterino que se previene con la vacuna del VPH, sarampión y rubiolas con hepatitis B y A y enfermedades diarreicas por rotavirus. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú para prevenir las enfermedades a través de la vacunación. Juntos gestionamos salud. Tamakuna hirakat, huma hiya kanairu, wane wairu kuwa ay mahira suri wat tasarin wanuru. Wanuru kat awaraka has, taru puna wayu, skatumakuna kat sang wayu, tumakat kat wanuru kanser manaka, na chong ura hiyeyu, terkepis huntenuriau, kamane makuna BPH, musum kan kuat pasarampion, pirua irau tamsit hepatitis AB manaka, tuiru tamsit itaka, iha kat sanai tepich, kepis manka, terle makuna man. Musana kimoy, TPSI ka Nasguayú. Y ya para terminar, ¿cómo controlar la cefalea o dolores de cabeza en casa? Hamun hatuatuma wai mahaya manko wanai reterho wanure kari kareki hamun hatsai mahaya watum. Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar para controlar los dolores de cabeza desde la casa, especialmente las migrañas o las cefaleas tensionales. En este sentido, hay que intentar tratar de inmediato los síntomas, evitando abusar de los medicamentos. Puedes descansar en una habitación tranquila, oscura, colocarse paños fríos en la cabeza, utilizar técnicas de relajación, realizar también un diario del dolor de cabeza, es decir, donde podamos colocar qué lo desencadena, cuándo inicia, con qué está relacionado, para cuando podamos consultar al médico, pues le llevemos toda esta información. Aunque la mayoría de los pacientes aprenden a tratar las cefaleas en casa con analgésicos, se recomienda hacer una consulta médica ante cualquier cambio en el tipo, la intensidad, la frecuencia o la falta de control de la cefalea. Si la cefalea se vuelve más frecuente, mayor intensidad, ya no se puede controlar con analgésicos, debes hacer una consulta médica para que puedan hacerte estudios complementarios y llegar a un diagnóstico. Sashin doctor que es ari eki ekeitera
atehan e ia na michpa que pi michpa tuma wama que rechaka interiata inteligente ou nos tire metro manho ia teatro mãe é por poitan piero mãe que pisa lá em po em suma outra poitan wani kurut sama senen pi po senen piki outra sia wani kuai pai kai ni hanan ton wayo chire que no rana tai kana rana wate que por rana wa awaras que pero mãe kaya ter mãe guane pier mãe guane pier por kai que pushwaya surya mure wa wa pa ushia trari que aqui ana camarika no porana en mira en wata sal de mira huskara es por astraya es por ayuri ho porero nastum que mira y peheu yara que por que pa bir herpa nai wane tok to tatha que sa surya maye wa wa piam katsin wa wa trari que aqui pa suru mentere her le pehe kat ponai poni rahan hacin teh intensa kasan wa ponani. Bueno, muchísimas gracias, doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión de salud de la EPSI Anazguayú. Por supuesto, también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico de la EPSI Anazguayú, y a todos ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados, por acompañarnos hoy viernes, iniciando el mes de abril. Desearles que tengan un feliz fin de semana y que vuelvan a sintonizarnos el próximo viernes. Feliz fin de semana, les habló Jennifer Orozco. Recuerden, tú y yo gestionamos salud. EPSI Anazguayú. Anaya otsiholo sa hapo ipendra potska stomat awara ka het ka potcho tam sitio otro costunte EPSI ka sa so kaikt anaya sa doctor ka Leili Adriana Mendoza sa hoski en squat potra wanule ari kala to iki wayu hari he ko shi hamon ten squat watuma hiya kana ap kan hiya hoin pe ori kan chikana wopumon para tu han kan otana uch tu han kan ja uch man kana anaya sa hapo de potska wane wa rukua hai ma hapo letra makat ketra rut ka pa hir herpa no maye wa no wa koyo la hira por makat ketra ana se ton soto hai hiya kan to wayaken acha ira shu wa ko purana.